¿Y si todo lo que ves no es realmente real? ¿Y si el universo no funciona por azar, sino como un sistema perfectamente calculado? Las estrellas, el tiempo, tu cuerpo y hasta la decisión de estar viendo este vídeo ahora mismo podrían no ser elecciones libres. Si la realidad está hecha de matemáticas, entonces tu vida no es una coincidencia, es un resultado. Un resultado que quizá ya estaba definido antes de que nacieras. Y si eso es cierto, entonces la idea de libre albedrío, identidad y propósito empieza a romperse. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar para siempre la forma en que entiendes la realidad y tu lugar dentro de ella. Cuando miramos el mundo a nuestro alrededor, la realidad no se siente matemática. Se siente caótica, emocional, viva. Las personas nacen y mueren, las estrellas explotan, el tiempo avanza sin pedir permiso. Nada de eso parece una ecuación. Parece desorden. Parece azar. Pero esa sensación puede ser solo una ilusión creada por nuestra percepción limitada. Porque cuando observamos más de cerca, cuando dejamos de mirar con intuición y empezamos a mirar con profundidad, algo inquietante aparece, la realidad obedece reglas. Reglas extremadamente precisas. Los planetas no se mueven libremente por el espacio. Siguen trayectorias exactas. La gravedad no improvisa. La luz no decide cuándo acelerar o frenar. Todo se comporta como si estuviera siguiendo instrucciones invisibles. Incluso el caos tiene patrones. Incluso el desorden se repite. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. Si el universo fuera realmente caótico, ¿por qué es tan consistente? Las matemáticas no son una invención humana para explicar el mundo, son un descubrimiento. Antes de que existieran cerebros, antes de que existieran palabras, antes incluso de que existiera la vida, las relaciones matemáticas ya eran verdaderas. 2 objetos más 2 objetos eran 4, incluso cuando no había nadie para contarlos. Las proporciones, las simetrías, las constantes fundamentales del universo no dependen de nuestra existencia. Están ahí, gobiernan silenciosamente todo lo que ocurre. Cada átomo en tu cuerpo sigue reglas matemáticas. Cada impulso eléctrico en tu cerebro tiene una estructura medible. Cada latido de tu corazón responde a ritmos precisos. Incluso las emociones, que sentimos como algo profundamente humano y caótico, emergen de procesos químicos y eléctricos que pueden describirse con números. El amor, el miedo, la tristeza, todos tienen correlaciones físicas. Y cuando entiendes esto, algo empieza a incomodar. Si todo tiene una base matemática, ¿qué parte de la realidad no la tiene? Durante siglos, los seres humanos creyeron que las matemáticas eran solo una herramienta, una forma de describir lo que ya existía. Pero esa idea se está resquebrajando. Cada nuevo descubrimiento científico revela que el universo no solo puede describirse con matemáticas, sino que parece construido sobre ellas. No es que las ecuaciones expliquen la realidad. Es que la realidad se comporta como una ecuación ejecutándose. Y aquí surge el primer vértigo existencial. Porque si la realidad funciona como un sistema matemático, entonces no es improvisada. Un sistema no decide. Un sistema ejecuta. Sigue reglas. Produce resultados. Y tú, que te sientes libre, único, impredecible, estás completamente inmerso dentro de ese sistema. No fuera de él. No por encima de él. Dentro. Tal vez por eso el universo es tan comprensible. Tal vez por eso podemos predecir eclipses con siglos de antelación. Tal vez por eso podemos calcular el nacimiento y la muerte de estrellas lejanas. Porque no estamos observando algo vivo en el sentido emocional. Estamos observando algo estructurado. Algo que no cambia sus reglas. Algo que, una vez entendido, se vuelve predecible. Pero aquí viene el detalle más perturbador. Cuanto más entendemos las matemáticas del universo, menos espacio parece quedar para el azar real. Lo que llamamos casualidad suele ser solo ignorancia. Ignorancia de todas las variables. Ignorancia de todas las ecuaciones que están operando al mismo tiempo. Y cuando esas variables se conocen, el misterio desaparece. El evento deja de ser sorpresa y se convierte en consecuencia. Entonces, si el universo funciona así, ¿qué somos nosotros dentro de él? ¿Somos la excepción? ¿O somos parte del mismo mecanismo?
Si nuestras decisiones surgen de procesos físicos, químicos y eléctricos que siguen leyes matemáticas, ¿en qué momento exactamente aparece la libertad? ¿Dónde ocurre el milagro? ¿Dónde la ecuación se rompe? Esta es la primera grieta en la idea tradicional de realidad. Porque aceptar que el universo es matemático no es solo aceptar que es ordenado. Es aceptar que quizá todo lo que ocurre tenía condiciones previas. Que cada evento es el resultado de algo anterior. Que cada causa genera un efecto. Y si eso es así, entonces la línea entre destino y elección empieza a volverse borrosa. No estamos diciendo todavía que la vida no tenga significado. No estamos diciendo que la experiencia humana sea falsa. Pero estamos poniendo algo sobre la mesa que no se puede ignorar: vivimos dentro de un universo que no improvisa. Un universo que no siente. Un universo que calcula. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es si las matemáticas describen la realidad. La pregunta es mucho más inquietante: ¿somos nosotros una expresión de esas matemáticas? ¿Un resultado temporal de una ecuación cósmica mucho más grande? ¿O algo dentro de ese sistema que aún no entendemos? A partir de aquí, la realidad deja de ser cómoda. Porque si todo es estructura, reglas y números, entonces la conciencia, la identidad y el yo ya no pueden explicarse de forma simple. Y eso nos lleva directamente al siguiente problema, el más difícil de todos: si todo es matemático, ¿dónde encaja la conciencia? Hasta ahora hemos aceptado algo inquietante: el universo parece obedecer reglas matemáticas con una precisión absoluta. Pero aquí es donde todo se vuelve verdaderamente perturbador. Porque existe una diferencia enorme entre describir algo y controlarlo. Un mapa describe un territorio, pero no lo crea. Un manual explica una máquina, pero no la hace funcionar. Sin embargo, cuando observamos la realidad, las matemáticas no se comportan como un simple lenguaje descriptivo. Se comportan como la base misma de todo lo que existe. Piensa en esto: cuando los científicos descubren una ecuación, no están inventando una regla nueva para el universo. Están revelando una regla que ya estaba ahí. La ecuación no obliga a la realidad a comportarse de cierta manera. La realidad ya se estaba comportando así, incluso antes de que alguien la entendiera. Esto significa algo profundamente incómodo: el universo no necesita observadores para funcionar correctamente. No necesita conciencia. No necesita intención. Funciona solo, ejecutando relaciones matemáticas con total indiferencia. Cada vez que una nueva teoría explica mejor el universo, no añade complejidad emocional, añade estructura. Todo se vuelve más frío, más preciso, más impersonal. Las galaxias nacen y mueren siguiendo proporciones. Las partículas aparecen y desaparecen siguiendo probabilidades exactas. Incluso el vacío no está vacío, está lleno de fluctuaciones matemáticamente definidas. No hay espacio para la improvisación. No hay espacio para el capricho. Y aquí surge una idea peligrosa. Si las matemáticas no son solo una herramienta para entender el universo, sino el sistema que lo sostiene, entonces la realidad no es algo que ocurre. Es algo que se ejecuta. Como un proceso. Como un cálculo continuo. Un cálculo que nunca se detiene. Esto nos obliga a replantear una creencia muy humana: que somos los protagonistas del cosmos. Que el universo existe para ser observado, comprendido, admirado. Pero la evidencia sugiere lo contrario. El universo no parece diseñado para ser entendido. Parece diseñado para funcionar. Y lo hace de forma implacable, sin importar si alguien está mirando o no. Ahora viene la parte verdaderamente desconcertante. Si la realidad es un sistema matemático en ejecución, entonces cada estado del universo surge necesariamente del estado anterior. No hay saltos mágicos. No hay interrupciones arbitrarias. Todo sigue una cadena lógica de causa y efecto. Y en un sistema así, el futuro no es una sorpresa. Es una consecuencia. Esto no significa que podamos predecirlo todo. Nuestra ignorancia nos impide ver todas las variables. Pero la imprevisibilidad no implica libertad. Solo implica falta de información. Desde la perspectiva del sistema, todo está ocurriendo exactamente como debe ocurrir. Cada evento es el resultado inevitable de condiciones previas. Entonces, ¿qué lugar ocupamos nosotros en este esquema?
Porque nuestros cerebros también son sistemas físicos. Funcionan con impulsos eléctricos, reacciones químicas y estructuras neuronales que obedecen leyes matemáticas. Cada pensamiento surge de un estado anterior del cerebro. Cada decisión tiene causas. Cada emoción tiene condiciones. Y aquí aparece una pregunta que incomoda profundamente. Si nuestras mentes son parte del mismo sistema matemático que gobierna el universo, ¿en qué momento dejamos de ser procesos y nos convertimos en agentes libres? ¿Dónde ocurre exactamente la ruptura del cálculo? Tal vez nunca ocurre. Tal vez la sensación de elección es solo una experiencia interna generada por un sistema extremadamente complejo. Un sistema que se observa a sí mismo. Un sistema que siente. Pero que, aún así, sigue obedeciendo reglas. Este pensamiento no es nuevo, pero cada avance científico lo vuelve más difícil de ignorar. Cuanto más entendemos cómo funciona el cerebro, menos espacio queda para una mente separada de la materia. Y cuanto más entendemos la materia, más evidente se vuelve que está regida por estructuras matemáticas profundas. Entonces, si las matemáticas gobiernan la materia y la materia da lugar a la mente, ¿qué gobierna realmente nuestras decisiones? ¿Somos autores, o resultados? La idea de que vivimos dentro de un sistema matemático no elimina la experiencia humana, pero la redefine. Nos convierte en procesos conscientes dentro de una estructura mucho más grande. No somos ajenos al sistema. Somos una de sus expresiones más complejas. Y aquí el vértigo aumenta. Porque si todo lo que existe sigue reglas matemáticas, entonces incluso esta reflexión, esta duda, esta incomodidad que sientes ahora mismo, también podría ser parte del cálculo. No algo que escapa al sistema, sino algo que el sistema produce. Esto nos deja al borde de una pregunta aún más profunda. Si las matemáticas gobiernan la realidad y nosotros somos parte de esa realidad, ¿qué es entonces la conciencia? ¿Un simple subproducto? ¿Una ilusión útil? ¿O algo que todavía no encaja en la ecuación? Porque si hay algo que parece resistirse a ser reducido a números, es la experiencia consciente. Y es ahí donde la realidad empieza a fracturarse de verdad. Hasta este punto, la realidad parecía fría, estructurada, matemática. Un sistema que funciona sin intención ni significado. Pero hay algo que no encaja del todo en ese esquema. Algo que se resiste a ser reducido a números. Algo que no podemos señalar con una ecuación. Ese algo eres tú. La conciencia. La conciencia no es un objeto. No tiene masa, no tiene forma, no ocupa un lugar específico en el espacio. No puedes señalarla en una imagen del cerebro y decir, ahí está. Puedes observar neuronas, impulsos eléctricos, reacciones químicas, pero la experiencia de ser consciente, de sentir que existes, no aparece en ninguna medición directa. Y sin embargo, es lo único que realmente experimentas. Aquí surge la primera grieta profunda en la idea de una realidad puramente matemática. Porque si todo lo que existe puede describirse como un sistema, la conciencia parece ser algo que observa el sistema desde dentro. No solo reacciona. Observa. Interpreta. Siente. Y eso lo cambia todo. La física moderna ha descubierto algo inquietante: en los niveles más fundamentales de la realidad, el acto de observar importa. Las partículas no se comportan igual cuando no son observadas que cuando lo son. No tienen estados definidos hasta que alguien, o algo, las mide. Antes de la observación, solo existen como posibilidades. Como probabilidades matemáticas. Es la observación la que colapsa esas posibilidades en una realidad concreta. Esto nos obliga a enfrentar una idea incómoda: la realidad no está completamente definida sin un observador. No es sólida por sí sola. Necesita ser observada para tomar forma. Y eso coloca a la conciencia en una posición inquietante. No como un simple producto del universo, sino como un elemento que participa activamente en cómo el universo se manifiesta. Pero aquí el problema se vuelve aún más profundo. ¿Por qué si la conciencia influye en la realidad, de dónde viene la conciencia? ¿Es solo un subproducto del cerebro, como el calor lo es del fuego? ¿O es algo más fundamental, algo que no se puede reducir a materia? Si aceptamos que la conciencia surge únicamente del cerebro, entonces estamos diciendo que un sistema puramente matemático ha generado algo que puede experimentarse a sí mismo.
Un sistema que se observa a sí mismo desde dentro. Un cálculo que, de alguna manera, siente. Y eso es extremadamente extraño. Porque los números no sienten. Las ecuaciones no tienen experiencia. Los sistemas no saben que existen. Entonces, ¿cómo puede un universo matemático producir experiencia subjetiva? ¿En qué punto exacto una ecuación empieza a sentirse como yo? Algunos dicen que la conciencia es una ilusión. Una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo. Pero esa respuesta no resuelve el problema. Porque incluso una ilusión necesita ser experimentada por alguien. La ilusión no elimina la experiencia. Solo la desplaza. Otros sugieren algo aún más perturbador, que la conciencia no surge de la materia, sino que es una propiedad fundamental de la realidad. Que el universo no es solo matemático, sino también consciente en algún nivel profundo. Que la mente no aparece al final del proceso, sino que siempre estuvo ahí, integrada en la estructura misma de lo que existe. Y si eso es cierto, entonces la relación se invierte. No es que la conciencia observe la realidad. Es que la realidad se organiza alrededor de la conciencia. No como un propósito, sino como una condición necesaria para existir de forma definida. Esto transforma completamente nuestra posición en el cosmos. Ya no somos simples espectadores pasivos dentro de un sistema indiferente. Somos el punto donde la realidad se vuelve consciente de sí misma. El lugar donde las ecuaciones se convierten en experiencia. Pero esta idea también es aterradora. Porque si la conciencia es fundamental, entonces no es algo personal. No te pertenece solo a ti. Es algo que el universo utiliza temporalmente a través de ti. Tu identidad, tus recuerdos, tu historia, podrían ser solo una interfaz. Una forma local y limitada en la que algo mucho más grande se observa a sí mismo. Y aquí aparece la pregunta más oscura hasta ahora: si la conciencia es el observador que da forma a la realidad, ¿qué ocurre cuando ese observador desaparece? ¿Qué pasa cuando mueres? ¿La realidad sigue igual? ¿O algo fundamental se pierde? Si el universo necesita ser observado para ser definido, entonces la desaparición del observador no es un detalle menor. Es un evento profundo. Uno que podría tener implicaciones que aún no comprendemos. La conciencia no encaja cómodamente en un universo matemático. Es la anomalía. La grieta. El punto donde la lógica pura empieza a fallar. Y es precisamente ahí donde la realidad se vuelve más inestable, más inquietante, más misteriosa. Porque si la conciencia no puede reducirse a números, entonces tal vez la realidad no es solo un sistema. Tal vez es algo que se ejecuta, mientras es observado desde dentro. Y eso nos lleva inevitablemente a una idea aún más peligrosa. Si la realidad necesita un observador y funciona como un sistema con reglas, límites y estructura, ¿qué tipo de sistema es ese realmente? Hasta ahora, hemos hablado de un universo gobernado por matemáticas y observado por la conciencia. Pero hay algo que hace que todo esto sea aún más inquietante: la realidad tiene límites. No límites filosóficos. Límites físicos. Duros. Absolutos. Como si alguien hubiera definido hasta dónde puede llegar el sistema. La velocidad de la luz es uno de ellos. Nada puede ir más rápido. No importa cuánta energía tengas, cuánta tecnología desarrolles o cuánta información poseas. Hay un tope. Un número exacto. Un valor fijo. Y no es una aproximación. Es una constante. El universo no permite excepciones. El espacio tampoco es infinito en detalle. Existe una unidad mínima de longitud. Un punto más allá del cual el concepto mismo de distancia deja de tener sentido. El tiempo también parece estar dividido en fragmentos mínimos. No fluye de manera continua como lo sentimos. Se comporta más como una secuencia de estados. Como si la realidad se actualizara. Y aquí aparece una pregunta inquietante: ¿por qué existirían estos límites en un universo supuestamente natural? ¿Por qué la realidad tendría resoluciones máximas y mínimas? En muchos sistemas creados, los límites no son errores. Son decisiones. Son condiciones necesarias para que el sistema funcione sin colapsar.
cuanto más observamos la estructura del universo, más se parece a un sistema optimizado. No desperdicia energía. No permite infinitos innecesarios. Todo está ajustado con una precisión casi antinatural. Si ciertas constantes fueran apenas diferentes, la materia no existiría. Las estrellas no se formarían. La vida sería imposible. No por poco, sino por completo. Este ajuste extremo ha desconcertado a los científicos durante décadas. Algunos dicen que es simple azar. Otros dicen que existen infinitos universos y que nosotros vivimos en uno compatible con la vida por pura probabilidad. Pero incluso esa explicación evita una pregunta más profunda: ¿por qué existe un sistema que permite universos posibles en primer lugar? Ahora pensemos en esto desde otra perspectiva. Cuando los humanos diseñan sistemas complejos, simulaciones, videojuegos, modelos computacionales, siempre imponen límites. Resoluciones. Reglas. Velocidades máximas. No porque quieran, sino porque sin esos límites el sistema se vuelve inestable o imposible de ejecutar. La realidad comparte esa misma lógica. Tiene reglas inquebrantables. Tiene constantes universales. Tiene límites de información. Y, quizás lo más extraño de todo, la realidad parece renderizarse solo cuando es necesario. A escalas pequeñas, las partículas no existen como objetos definidos hasta que interactúan. Antes de eso, solo hay probabilidades. Datos incompletos. Esto no significa afirmar directamente que vivimos en una simulación. Esa palabra provoca rechazo inmediato. Pero lo que no se puede ignorar es que la realidad se comporta como un sistema con arquitectura. Como algo que no es infinito en todos los sentidos, sino cuidadosamente estructurado. Y aquí surge una inquietud mayor. Si la realidad tiene límites, entonces no es absoluta. Algo la contiene. Algo la define. Algo determina sus reglas. Un sistema cerrado siempre implica un afuera, aunque ese afuera sea inaccesible para quienes viven dentro. Desde dentro del sistema, todo parece completo. Pero desde una perspectiva externa, el sistema es solo una instancia. Una ejecución. Una configuración entre muchas posibles. Y aunque no podamos ver ese afuera, la presencia de límites sugiere que existe. Esto cambia radicalmente nuestra relación con la física. Las leyes dejan de ser verdades eternas y se convierten en condiciones locales. Reglas que funcionan aquí, ahora, bajo esta configuración específica. No necesariamente las únicas posibles. No necesariamente las finales. La física moderna ya se enfrenta a este problema. Las teorías más fundamentales no encajan perfectamente entre sí. Hay grietas. Incompatibilidades. Regiones donde las ecuaciones dejan de funcionar. Singularidades donde la realidad se rompe. Lugares donde el sistema parece decir, hasta aquí. Y eso es profundamente inquietante. Porque sugiere que la realidad no es infinita en su capacidad explicativa. Que hay niveles que no podemos atravesar. Como si estuviéramos chocando contra las paredes del sistema. Entonces, la pregunta deja de ser si la realidad es natural o artificial. La pregunta real es esta: ¿por qué la realidad tiene estructura computable? ¿Por qué puede ser expresada con información? ¿Por qué parece obedecer principios de eficiencia, optimización y límite? Tal vez nunca sepamos si existe algo fuera del sistema. Tal vez nunca podamos acceder a ese nivel. Pero la evidencia apunta a algo claro: la realidad no es un lienzo infinito y libre. Es un entorno con reglas precisas, fronteras definidas y comportamientos consistentes. Y si vivimos dentro de un sistema con límites, entonces nuestra existencia no es tan simple como creemos. No somos solo seres en el universo. Somos procesos dentro de una estructura mayor. Y eso nos obliga a enfrentar una pregunta que no es científica, sino profundamente humana. Si la realidad es un sistema limitado, si nuestras leyes no son absolutas, si nuestra libertad opera dentro de fronteras invisibles, entonces, ¿qué significa realmente vivir? ¿Qué valor tiene la elección dentro de un marco que no podemos abandonar? Porque entender los límites de la realidad no nos da respuestas cómodas. Nos acerca peligrosamente a una conclusión más oscura:
que todo lo que somos ocurre dentro de condiciones que no elegimos. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto, el más doloroso de todos. ¿Qué pasa con el significado, el propósito y el sentido, cuando descubres que existes dentro de un sistema que no te preguntó si querías existir? Cuando una persona empieza a sospechar que la realidad funciona como un sistema, que obedece reglas frías y matemáticas, surge inevitablemente una pregunta que no se puede evitar: ¿dónde queda el sentido de todo esto? ¿Para qué existir, si el universo no parece tener intención alguna? ¿Para qué amar, luchar, soñar, si todo ocurre dentro de un marco que no elegimos? Durante miles de años, los seres humanos encontraron sentido mirando hacia arriba. Dioses, destinos, planes cósmicos. La idea de que alguien o algo nos había puesto aquí con un propósito era reconfortante. El sufrimiento tenía una razón. La vida tenía una dirección. Pero cuanto más entendemos el universo, más silencioso se vuelve. No responde. No explica. No promete nada. El universo no parece preocuparse por nosotros. Las estrellas no saben que existimos. Las leyes físicas no se ajustan a nuestros deseos. La realidad sigue su curso con total indiferencia. Y cuando aceptamos esto, algo profundo se rompe dentro de nosotros. Porque si no hay un propósito impuesto desde fuera, entonces el sentido deja de ser una verdad objetiva y se convierte en un problema personal. Aquí aparece una idea peligrosa: tal vez el sentido no existe en la realidad misma. Tal vez no está escrito en las estrellas ni codificado en las ecuaciones. Tal vez el universo no tiene intención, ni meta, ni final feliz. Tal vez simplemente ocurre. Y nosotros ocurrimos dentro de él. Para muchas personas, esta idea es insoportable. Porque si no hay un propósito externo, entonces nada garantiza que nuestras vidas importen en un sentido cósmico. No hay juez final. No hay puntuación. No hay validación universal. Solo hay experiencia, y luego silencio. Pero aquí es donde la reflexión se vuelve más profunda. Porque aunque el universo no tenga propósito, nosotros seguimos buscándolo. Seguimos sintiendo que algo importa. Que algunas cosas valen más que otras. Que el amor no es igual que el vacío. Que la compasión no es igual que la indiferencia. Y esa necesidad de sentido no desaparece solo porque el cosmos sea frío. Entonces, ¿de dónde viene el sentido? Si no viene del universo, ¿de dónde surge? Tal vez el sentido no es una propiedad de la realidad, sino una propiedad de la conciencia. Tal vez no es algo que se descubre, sino algo que se crea. Algo que emerge cuando un ser consciente se da cuenta de que existe dentro de un sistema que no ofrece respuestas. En un universo matemático, el sentido no está garantizado. Pero precisamente por eso, se vuelve valioso. No es obligatorio. No es automático. Es frágil. Y lo frágil importa más que lo eterno. Si todo tuviera un propósito impuesto, nuestras decisiones no tendrían peso. Solo estaríamos siguiendo un guión. Pero en un universo sin propósito, cada acto significativo es una rebelión silenciosa contra el vacío. Cada elección consciente es una afirmación: esto importa porque yo digo que importa. Esto cambia completamente la forma de ver la existencia. El sentido ya no es algo que se encuentra al final del camino. Es algo que se construye mientras caminas. No viene de arriba. Nace desde dentro. Desde la conciencia que sabe que el tiempo es limitado, que la vida es frágil y que, aún así, decide sentir, cuidar y crear. Pero esta libertad también tiene un costo enorme. Porque si el sentido es creado y no dado, entonces también puede desaparecer. Puede romperse. Puede perderse. Y no hay ninguna fuerza externa que lo restaure automáticamente. La responsabilidad es completamente nuestra. Y aquí aparece una verdad incómoda: muchas personas no buscan sentido, buscan seguridad. Prefieren una mentira reconfortante a una verdad abierta. Prefieren creer que todo tiene un plan, aunque ese plan nunca se revele, antes que aceptar que el sentido depende de ellos mismos. Un universo sin propósito no es un universo vacío. Es un universo abierto. Un espacio donde nada está escrito de antemano. Donde el significado no es una obligación, sino una posibilidad. Pero esa posibilidad solo existe para seres conscientes.
para seres que saben que van a morir, para seres que sienten el paso del tiempo. Y tal vez ahí reside la paradoja final. En un universo que no tiene sentido por sí mismo, la conciencia se convierte en el único lugar donde el sentido puede existir. No como una ley universal, sino como una experiencia local, temporal, humana. El sentido no está en las ecuaciones, pero tampoco las contradice. Vive en el espacio entre saber que nada está garantizado y aún así decidir que algo vale la pena. Amar sabiendo que terminará. Crear sabiendo que desaparecerá. Existir sabiendo que no hay promesas. Y esto nos conduce inevitablemente a la pregunta más dura de todas. Si el sentido no está garantizado, si la conciencia es temporal y el sistema sigue indiferente, ¿qué ocurre cuando la conciencia se apaga? ¿Qué pasa cuando la experiencia termina? Porque hablar de propósito nos lleva directamente al límite final de toda experiencia humana, la muerte. Y ahí, ninguna ecuación parece suficiente. La muerte no es solo el final del cuerpo. Es el punto donde todas las preguntas se quedan sin voz. Mientras estamos vivos, podemos especular, teorizar, creer. Pero la muerte no acepta teorías. No discute. No negocia. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, algo fundamental desaparece, la experiencia misma. Desde la ciencia, la muerte parece sencilla. El cerebro se apaga. Las neuronas dejan de comunicarse. La actividad eléctrica cesa. Sin señales, no hay percepción. Sin percepción, no hay mundo. Desde este punto de vista, la conciencia no se va a ningún lugar. Simplemente deja de suceder. Como una llama que se extingue cuando ya no hay oxígeno. Pero aceptar esto no es fácil, porque implica una idea profundamente perturbadora. Cuando mueres, no hay oscuridad, no hay vacío consciente, no hay observador que experimente la nada. No hay tú para darse cuenta de que ya no existes. La conciencia no entra en silencio. Es eliminada del sistema. Mientras dormimos, soñamos. Mientras estamos en coma, existe la posibilidad de despertar. Pero la muerte no ofrece transición. No hay siguiente escena. No hay continuidad subjetiva. El último pensamiento es literalmente el último. Y después, no hay después. Aquí es donde la mente humana entra en conflicto consigo misma. Porque toda nuestra experiencia está basada en la continuidad. Siempre hay un momento siguiente. Incluso el sufrimiento termina en algo. Pero la muerte rompe esa estructura. No es un evento dentro de la experiencia. Es el final de la experiencia. Y esto plantea una pregunta inquietante. Si la conciencia es lo único que hace que el universo exista para nosotros, ¿qué ocurre con el universo cuando la conciencia desaparece? Desde fuera, todo continúa. Las estrellas siguen ardiendo. El tiempo sigue avanzando. Pero para el observador que muere, el universo completo colapsa a cero. No porque deje de existir objetivamente, sino porque ya no hay nadie para experimentarlo. La muerte no es perderlo todo. Es perder la capacidad de perder. Es el final absoluto de cualquier relación con la realidad. No hay nostalgia. No hay arrepentimiento. No hay alivio. No hay miedo. Porque todas esas cosas requieren conciencia. Y la conciencia ya no está. Este es el verdadero terror existencial, y también la verdad más honesta. No es un castigo. No es un juicio. No es una recompensa. Es una desconexión total. El sistema continúa sin ti. Como si nunca hubieras estado ahí. Muchas filosofías intentan suavizar esta idea. Hablan de trascendencia, de energía, de regreso al todo. Pero desde un punto de vista riguroso, estas ideas no resuelven el problema central. Porque incluso si algo continúa, si no hay memoria, identidad o experiencia, entonces para el individuo consciente es lo mismo que no existir. La irreversibilidad es lo que hace a la muerte única. Todo en la vida parece reversible. Los errores se corrigen. El dolor sana. El tiempo avanza. Pero la muerte no tiene botón de regreso. No hay versión corregida. No hay repetición.
No hay segundo intento. Es el punto final real en un universo lleno de procesos. Y sin embargo, es precisamente esta irreversibilidad la que da peso a cada momento vivo. Si la conciencia fuera eterna, nada importaría realmente. No habría urgencia. No habría valor. Pero porque la experiencia es limitada, cada instante se vuelve irrepetible. La muerte no le quita sentido a la vida. Le pone precio. Un precio infinito. Porque cada segundo consciente es algo que nunca volverá a ocurrir exactamente igual. Cada pensamiento, cada emoción, cada mirada, es una configuración única del universo que jamás se repetirá. Aquí aparece una paradoja brutal. La misma cosa que nos aterra, la extinción total, es lo que hace que la vida sea intensa. Si supieras que nunca morirás, el tiempo perdería significado. Pero porque sabes que un día dejarás de experimentar, cada experiencia se vuelve preciosa, incluso las dolorosas. La muerte también destruye la ilusión del control. No importa cuánto planees, cuánto acumules, cuánto entiendas. Al final, todo conocimiento se queda sin sujeto. No hay conciencia para sostenerlo. Todo lo que eres, existe solo mientras el sistema neuronal funciona. Esto no es pesimismo. Es realismo extremo. Y aceptar esta verdad no conduce necesariamente a la desesperación. Puede conducir a una forma más honesta de vivir. Una vida donde no se pospone lo importante. Donde no se desperdicia la experiencia consciente en trivialidades automáticas. La muerte nos obliga a mirar la existencia sin adornos. No hay garantías. No hay promesas. Solo hay este breve intervalo donde el universo se vuelve consciente de sí mismo a través de nosotros. Y ese intervalo termina. La pregunta no es qué hay después de la muerte. La pregunta real es, ¿qué haces antes de que la conciencia se apague para siempre? ¿Cómo vives sabiendo que no habrá memoria de ti desde tu propio punto de vista? ¿Qué decisiones tomas cuando sabes que el final es absoluto? Porque si la muerte es irreversible, entonces la vida no es un ensayo. Es la función principal. Y no habrá repetición. Y esto nos empuja directamente hacia la pregunta final. La más peligrosa de todas. Si todo termina, si la conciencia se apaga y nada queda, ¿vale la pena existir sabiendo todo esto? Después de aceptar que la conciencia termina, que la muerte es irreversible y que no hay garantía de continuidad, la pregunta ya no es científica. Es brutalmente humana. ¿Vale la pena existir cuando sabes que todo lo que eres desaparecerá sin dejar rastro para ti mismo? Porque si somos honestos, esta pregunta no tiene una respuesta cómoda. No hay fórmula. No hay verdad universal. Cada intento de responderla revela más sobre quien responde que sobre el universo mismo. Desde una lógica fría, existir parece innecesario. Antes de nacer no sufríamos. Después de morir no sufriremos. Entonces, ¿por qué pasar por este intervalo lleno de dolor, ansiedad, pérdida y miedo? ¿Por qué despertar cada día sabiendo que todo lo que amas es temporal? Aquí es donde muchos buscan refugio en creencias. Dios. Propósito cósmico. Misión. Destino. Algo que justifique el sufrimiento. Pero incluso si quitamos todas esas ideas, la pregunta sigue viva. Más desnuda. Más incómoda. Porque si no hay un significado dado, entonces la existencia no viene con instrucciones. No hay manual. No hay razón objetiva para levantarse por la mañana. Y eso asusta. Mucho. Pero aquí ocurre algo extraño. El hecho de que la vida no tenga un sentido impuesto no la vuelve inútil. La vuelve abierta. Radicalmente abierta. Si el universo no te dio un propósito, entonces no te lo quitó tampoco. Te dejó un espacio vacío. Y ese vacío puede ser terror, o libertad absoluta. La pregunta, ¿vale la pena existir?, suele esconder otra más profunda, ¿vale la pena sentir? Porque existir, en el fondo, es experimentar. Sentir placer, dolor, amor, miedo, curiosidad, asombro. Y aunque el sufrimiento es real, también lo es la intensidad de estar vivo. Si la conciencia es un fenómeno raro en un universo mayoritariamente muerto, entonces cada experiencia consciente es una anomalía cósmica. Algo que no tenía por qué ocurrir.
Y sin embargo ocurre. No porque tenga un sentido, sino porque puede. Y tal vez ahí está la clave. No en buscar un ¿para qué? Eterno, sino en reconocer el mientras tanto. Mientras existes, el universo no es solo materia y energía. Es sonido, color, pensamiento, pregunta, duda, amor, conflicto. Todo eso solo existe mientras hay conciencia. Cuando te preguntas si vale la pena existir, estás usando la conciencia para juzgar la conciencia. Eso ya es significativo. Porque incluso la duda es una forma intensa de estar vivo. Además, hay algo que rara vez se dice: si nada tiene significado final, entonces ningún error es definitivo. Ninguna vida está mal vivida desde un punto de vista cósmico. No hay juez universal evaluando tus decisiones. Solo hay experiencia ocurriendo, y luego no. Esto no minimiza el dolor. Lo contextualiza. El sufrimiento duele porque estás consciente. Pero esa misma conciencia también permite la belleza, la risa, la conexión profunda con otro ser que sabe que también va a desaparecer. Y aquí aparece una verdad incómoda pero poderosa: el valor de la vida no viene de su duración, sino de su intensidad. Un segundo de conciencia auténtica vale más que una eternidad automática. Existir no es valioso porque dure. Es valioso porque ocurre una sola vez desde tu punto de vista. Nunca habrá otro, tú, observando el universo desde este ángulo exacto. Nunca. Entonces, ¿vale la pena existir sabiendo que todo termina? Tal vez la pregunta correcta sea: ¿vale la pena no existir sabiendo que podrías haber sentido algo, aunque fuera por poco tiempo? La inexistencia no tiene dolor, pero tampoco tiene profundidad. No tiene historias. No tiene preguntas. No tiene conciencia preguntándose si vale la pena existir. Y tal vez eso sea suficiente. No porque la vida sea justa. No porque tenga sentido. Sino porque, por un instante, el universo se volvió consciente de sí mismo, y tú fuiste ese punto de conciencia. No estás aquí para cumplir un propósito cósmico. Estás aquí porque estás aquí. Y mientras lo estés, puedes decidir cómo relacionarte con esta realidad absurda, finita y extraña. Algunos eligen el nihilismo pasivo. Otros crean significado. Otros simplemente observan. No hay respuesta correcta. Solo hay elecciones dentro de un tiempo limitado. Existir no es una obligación. Es una condición temporal. Y mientras dura, puedes hacer algo radical: vivir con lucidez. Sin mentiras reconfortantes. Sin falsas promesas. Aceptando que el final llegará, y aún así, participar. Porque quizá el acto más rebelde en un universo indiferente no es buscar un sentido eterno. Es vivir intensamente sabiendo que no lo hay. Y eso nos lleva al último punto. El golpe final. La pregunta que no busca respuesta, sino silencio. Y ahora, después de todo lo dicho, queda una sola cosa. Silencio. Porque cuando quitas las teorías, las creencias, las esperanzas, los miedos y las respuestas prestadas, no queda una conclusión clara. Queda una sensación. Una presencia incómoda. La conciencia mirándose a sí misma sin distracciones. Estás aquí. Ahora. Leyendo esto. Escuchando una voz. Pensando. Y ese simple hecho es más extraño que cualquier misterio del universo. No sabes por qué existes. No sabes cuánto tiempo queda. No sabes qué había antes de ti ni qué habrá después. Y aún así, estás consciente de todo eso. Ese es el verdadero enigma. Tal vez la vida no es una historia con sentido. Tal vez es un instante de lucidez atrapado entre dos vacíos infinitos. Un parpadeo donde el universo, por alguna razón, se vuelve consciente, y luego se apaga. No hay recompensa final garantizada. No hay castigo. No hay cierre perfecto. No hay respuesta que haga que todo encaje. Y sin embargo, aquí estás. Respirando. Observando. Sintiendo. Tal vez el error ha sido siempre intentar que la existencia signifique algo más que lo que es.
Intentar forzar una razón donde solo hay experiencia. Buscar un porqué donde solo hay un está ocurriendo. Porque cuando dejas de exigirle sentido a la vida, algo cambia. El miedo no desaparece, pero se vuelve honesto. La ansiedad no se va, pero se vuelve clara. Y la conciencia deja de huir. La verdad final puede ser esta: no estamos aquí para entender el universo. Estamos aquí para experimentarlo, aunque sea brevemente, aunque duela, aunque no tenga explicación. Y cuando llegue el final, ese momento sin testigos, sin recuerdos, sin pensamientos, no habrá nadie para lamentarlo. No habrá un yo perdiéndose algo. Solo silencio. Pero antes de ese silencio, hubo esto. Este momento. Esta pregunta. Esta conciencia dudando de sí misma. Y quizá eso sea todo lo que siempre hubo que ser. No una respuesta. No un significado. Sino un instante de claridad en medio de la nada. Si alguna vez te preguntaste si tu existencia importa, recuerda esto: el universo puede existir sin sentido, pero solo contigo puede ser observado. Y cuando todo termine, no quedará la respuesta. Quedará el hecho de que, por un breve momento, estuviste aquí. Silencio.